Vayan al primer libro de Samuel en el capítulo 15. Quisiera contar la historia completamente de esto, pero me parece importante que lo leamos juntos, hermanos, que ustedes vayan siguiendo a mí. Y para no ser tan tedioso, voy a leer el primer versículo y luego el segundo versículo lo van a leer ustedes conmigo. Al final nos unimos, pero vayamos viendo qué es lo que está ahí escrito, hermanos. ¿Qué es lo que está escrito en el texto? Vamos a ver cuántas cosas hay importantes aquí. Imposible, está totalmente resumido, pero sacaremos lo más importante de aquí. Dice así, capítulo 15, versículo 1, ¿todos lo tienen ahí? Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así es, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse del mandamiento por su nombre. Vamos a tratar de ir todos juntos, hermanos. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y disfrazó de Israel 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Inmenso, ¿no, hermanos? La gente que llevaba ahí era inmensa. Y dice, y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los reunidos acabados y salir de Amalec, para que no los destruyan juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel, cuando subían de Egipto y se apartaron los enemigos entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó conmigo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un momento, y dio la vuelta, y pasó adelante desde Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues que era vino de ovejas y camino de vacas que se equivocó con Dios. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en los sacrificios
Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque tenía que verlo, no seguía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: No volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su mano y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos del pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel: Traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente, y dijo a Agag: Ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Las mujeres sin sus hijos y así. Y Samuel dijo: Como tu espada dejó a las mujeres sin sus hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Ramá de Saúl. Todos, si nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey de Israel. Señor, ayúdanos, Padre, a entender tu palabra. Ayúdanos, mi Dios, a comprender lo que está escrito aquí por medio de tu Espíritu. Y Señor, muéstranos cómo la desobediencia ante tus ojos es imposible, Dios. Tú nunca dejarás pasar por alto nada de esto. Y aunque muchos de nosotros creamos que estamos obedeciendo, Señor, a ti te gusta que sea completamente, que sea íntegramente. No hay parcialidad para ti, Señor. La obediencia a tus mandatos debe de ser plena y debe de ser constante. Así que Dios, ayúdanos a abrir tu palabra para ver lo que tú tienes preparado para nuestras vidas, nuestros corazones. Y Señor, que podamos aprender a obedecerte de forma eficaz con la ayuda de tu Espíritu. En Cristo te lo pido, Dios, danos el mensaje esta mañana. Amén. Tomen su asiento, hermanos. Gracias. Es un texto bastante largo, una historia bastante tremenda, hermanos, amigos. Y yo diría que si lo estuviste leyendo, tal vez podrías reflejarte en él. Tal vez pudiste haberte visto ahí, aunque no eres rey de absolutamente ningún reino. Eso espero, no hay ningún rey aquí, ¿verdad? Pero es muy triste, hermanos, con cuánta frecuencia desatendemos a los mandatos de Dios. Dios en su palabra nos ha dado muchos mandatos, y muchos de estos mandatos tristemente pasan desapercibidos por nosotros, o bien pensamos que los estamos atendiendo, y esto no es lo que Dios espera de nosotros, hermanos. Con qué ligereza vemos los mandatos de Dios. Y cuando hay ligereza en los mandatos de Dios, hermanos, las consecuencias son en extremo malas. Va a haber consecuencias a estos mandatos. Esta mañana estábamos viendo los atributos de Dios y de verdad espero, hermanos, que el Señor tenga misericordia con nosotros, que su gracia en uno de los atributos, que su amor, su misericordia, su paciencia sean derramadas en nosotros, ya que muchas veces nos equivocamos pensando que estamos obedeciendo a Dios y en realidad no lo estamos haciendo. Esta mañana vamos a ver una de las grandes desatenciones a las solemnes órdenes de Dios. Hermanos, si tú te fijas, la Biblia está llena de
de muchas indicaciones que Dios tiene para nosotros y a veces las pasamos desapercibido. Esta mañana el tema va a ser: la obediencia parcial es desobediencia para Dios. Obedecer a Dios parcialmente, hermanos, a los ojos de Dios es desobedecer. Si tú dices, sí hice algo, pero no lo hiciste completamente, Dios no lo ve como tú lo estás viendo. Dios lo ve de una manera muy diferente. Este capítulo 15, hermanos, que tienen ustedes ahí, lo están viendo también. Este capítulo 15, diría yo, es el más importante de todo lo que representa a David, de toda la biografía de Saúl, de toda la biografía del rey Saúl. Este capítulo 15 es el más importante de su vida. Saúl, hermanos, perdió aquí mucho por su desobediencia a Dios. Saúl perdió su humildad, que ahí en 1 de Samuel, vayan ustedes si tienen la Biblia, en 1 de Samuel capítulo 9, en el versículo 1, muestra, hermanos, pierde ahora su humildad y muestra orgullo y muestra obediencia. Vean lo que Saúl hacía antes. Observen cuando dice en el versículo 21 del capítulo 9, dice: Saúl respondió y dijo, cuando le está diciendo el profeta que va a ser rey, le dice, Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de las más pequeñas de las tribus de Israel? ¿Estaba humilde Saúl ahí? Sí. ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? ¿Cuál era esa cosa semejante? Que sería el gobernador del pueblo de Dios. Y él dice, no, yo soy insignificante para hacer esto. Pero se rebeló, hermanos, si observen ustedes, se rebela contra la palabra de Dios, contra la palabra de su Señor, y trató de cubrir con sacrificios toda su desobediencia, lo que acabamos de leer. Quiso encubrirlo, bueno, pero vamos a sacrificar al Señor, y trata de manejarlo de esa manera, versículos 21 al 23 del capítulo que vamos a estudiar. Entonces, en este capítulo, hermanos, vemos el rechazo que comenzó desde el capítulo 13, ahí comienza el rechazo, y que ahora va a llegar a su fase terminal, a su fase final. En el capítulo 13, hermanos, se nos narra cómo en el segundo año del rey, si quieren pasen y véanlo, ahí lo voy a estar repasando a manera breve en el contexto. El capítulo 13 narra, hermanos, cómo cuando Saúl llega al reinado, en su segundo año, el pueblo de Israel va a sufrir una de las más grandes amenazas en esta ocasión por los filisteos, que en ese tiempo, hermanos, no estaban con el poderío de los egipcios, no había un pueblo grande. En ese tiempo eran los filisteos junto con otro que estaban tratando de atacar al pueblo de Israel. Era un pueblo pesado, una nación pesada que quería ir en contra del pueblo de Israel. Entonces Israel sufre amenazas de parte de los filisteos, que tienen un ejército, según el capítulo 13, tienen un ejército extremadamente grande, hermanos. Soldados numerosos, dice la escritura en el capítulo 13, eran numerosos como la arena del mar, estos filisteos. Tenían jinetes, más de 6,000 jinetes, según el capítulo 13, versículo 5, más de 6,000 jinetes y 30,000 carros. Entonces piensen en esto, hermanos. Los filisteos van contra Israel, Saúl está viendo esto y llegan con todo ese poderío. ¿Y qué pasa, hermanos? Saúl lo que hace es tratar rápidamente de conseguir hombres que le puedan acompañar a esta batalla, según narra el capítulo, y cerca de 3,000 responden al llamado de Saúl, se acercan a él para apoyarle. Sin embargo, hermanos, antes el profeta Samuel le había pedido a Saúl, dice, espérame 7 días, va a haber una batalla, pero espérame 7 días, yo voy a bajar contigo, voy a ir hacia ti, espérame, yo voy a descender para ofrecer holocaustos, ofrendas de paz a Dios, y te voy a decir qué hacer, según 1 Samuel capítulo 10, versículo 8, textualmente dice así, luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz, espera 7 días hasta que yo venga a ti, ¿y qué? Te enseñe lo que has de hacer. Bueno, hermanos, ven el panorama ahora. Recuerden que me gusta no que se vayan de la iglesia, que estén aquí con sus mentes, pero me gusta que vean el panorama. ¿Qué está pasando con Saúl, hermanos? ¿Cuántos filisteos había ya? ¿2 o 3? Miles. ¿Contra quién van, hermanos? ¿Van a tratarlos bien?
No, van a tratar de exterminar al pueblo de Israel, ¿no es cierto? Saúl está viendo todo esto. ¿Qué pasa? Pasa un día, pasan 3 días, 5 días, llega el 7º día y no está Samuel. Llega ese 7º día y Samuel no había llegado ahí, según vemos. ¿Qué hace Saúl, hermanos? Saúl entonces tiene miedo de ser derrotado, ¿no es cierto? Porque ve a toda esa multitud ahí, sumamente armada, ¿no es cierto? Y además, si tú lees el capítulo 13, sus hombres ya tenían miedo, estaban desertando, porque estaban viendo la multitud ahí, se estaban escondiendo, se estaban yendo de él. Entonces Saúl decide él mismo hacer una cosa impresionante, hermanos. Decide ofrecer sacrificio a Dios. Y recuerden ustedes, Saúl no era un sacerdote. ¿Qué hace Saúl? Dice, yo voy a ofrecer el sacrificio aunque Samuel no esté. Él no era un sacerdote, y esto era muy mal visto por el Señor cuando alguien tomaba el sacerdocio y Saúl no lo tenía. Entonces, poco después llega Samuel a Saúl y empieza a condenar a Saúl porque ha hecho locamente. Vayan al capítulo 13, versículo 13. Le dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No quiero entrar a los detalles, pero había hecho una barbaridad. Lo que Saúl había hecho era una barbaridad. No guardaste, ¿qué? El mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Qué está diciendo, hermanos? Obviamente, pero le está diciendo, no, pero tu reino ha sido quitado de ti. El reino ha sido quitado de ti. ¿Por qué? Versículo 13. Por no guardar, ¿qué? El mandamiento de Dios que Dios le había ordenado a Saúl. Entonces, piensen, hermanos, muchas veces estamos ahí nosotros, con temores en nuestras propias batallas, cuando hay tanta indicación en la Escritura, hermanos. Hay mucha indicación, y yo sé que son contextos diferentes, el Antiguo y el Nuevo, pero hay mucha indicación, y este es un principio que podemos aplicar. ¿Por qué llegamos a tal desesperación que nos conduce a la desobediencia? ¿Cuántos jóvenes son jóvenes y ya quieren ser más que jóvenes? Quieren ser papá, mamá, esposos y hasta abuelos, ¿no? De verdad, quieren correr. Con cuánta de tu desesperación, el Señor dice, ten paciencia, yo voy a estar contigo, voy a estar en cualquier necesidad. ¿Y qué hacemos, hermanos? Vemos numeroso el conflicto. Samuel le había dicho, espérame, yo te voy a decir qué hacer. ¿Había tenido grandes victorias Saúl? Sí, hermanos. ¿Cuántas victorias has tenido? Cuando esperas en Jehová, ¿no es cierto que llegan nuevas fuerzas a ti? Cuando esperas en Dios, ¿no es cierto que Él se encarga de ayudarte, de ponerte la mira espiritual para que sepas qué hacer? Bueno, esto es lo que pasó aquí con Saúl. Se precipita y hace locamente. Entonces, quita del reino, va a quitar el reino, este reino en el versículo 14 dice, mas ahora tu reino no será duradero. ¿Qué es esto? La familia de Saúl, todas las generaciones que vendrían más adelante, no se le iba a permitir que continuara en la dinastía real. Ya no iba a ser más rey. Entonces Saúl ya había sido desechado definitivamente por Dios. Ya había sido quitado. ¿Por qué? ¿Por qué fue desechado por Dios, hermanos? Piensen en esto. Desobediencia. A ver, hermanos. Tal vez lo hemos predicado muchas veces. ¿Qué pensamos? ¿Dios va a cambiar su actitud? ¿Un Dios inmutable va a cambiar y va a decir, si me desobedeces, de todas maneras no voy a hacer nada y te voy a perdonar? ¿Qué piensan, hermano? Esa es la clase de Dios que tenemos. Obvio, entendiendo el Nuevo Testamento, ¿en quién están perdonados nuestros pecados, hermanos? Bajo verdadera creencia. ¿Me explico, hermanos? Bajo una fidelidad y un conocimiento de Dios, una intimidad, una relación íntima con Él. Esos son los pecados perdonados. Cuando alguien no está verdaderamente relacionado, hermano, la desobediencia traerá su consecuencia grave a cada uno de nosotros o de ustedes. Entonces, lo castiga o la consecuencia es por su desobediencia. ¿Qué pasa con Saúl, hermanos? No cambió.
siempre fue un rey duro, no entendía las cosas del Señor en ese sentido, hermanos. Era rebelde. No había remedio para el rey, hermanos. Esta actitud de desobediencia se vuelve a mostrar ahora muy vívidamente, hermanos, en esta porción que vamos a estudiar, capítulo 15. Esta desobediencia que se dio antes se vuelve a mostrar aquí en el capítulo 15, y es lo que vamos a estudiar esta mañana. Esta mañana, hermanos, es mi deseo que examinemos nuestras vidas a la luz de este pasaje y que observen, hermanos, 5 puntos, 5 aspectos que nos van a alertar. Son 5 aspectos que nos van a alertar para no obedecer parcialmente a Dios. 5 cosas que podemos aprender para no obedecer parcialmente a Dios en sus mandatos, en los mandatos que Él nos da, sino que le podamos obedecer completamente, totalmente. ¿De acuerdo? Entonces vamos a analizar rápidamente el primer aspecto para observar una obediencia completa a Dios. El primer aspecto para no ir parcial en los mandatos de Dios, sino obedecerle completamente, es observar las instrucciones de Dios. Las instrucciones de Dios, hermanos, son específicas. Específicas. Yo diría, ¿cuál parte de este mandato no entendiste, Saúl? ¿No es cierto? ¿Cuál era? Bueno, ahorita entramos a eso. Observen, el texto dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Antes de llegar, hermanos, el capítulo 15 comienza con un mandato muy claro por parte de Dios hacia Saúl. Pero antes de dar la instrucción específica de este mandato, ¿qué pasa, hermanos? El Señor, nuestro Dios, habla al rey por medio de su profeta, por medio del profeta Samuel, y le hace un recordatorio muy importante. Aquí está. Después Samuel le dijo algo a Saúl, le recuerda algo, hermanos. Lo primero que Samuel hizo fue recordarle que Jehová, que me envió a que te ungiese. Él me envió. Esto es importante, hermanos. Observen. Él me ha enviado a ungirte. ¿Para qué? Si él va a ser el rey, ¿cuál era la labor de Saúl entonces? Le había ungido para que le sirviera. ¿No es cierto? Le está haciendo esta aclaración. No lo hizo rey por su voluntad. Vean esta parte. ¿Me envió quién? Jehová fue el que me envió. Él me envió ¿para qué? Para que te haga rey. ¿No es cierto? No fue por la voluntad de Saúl, hermanos. No fue por él, sino porque había sido escogido por Dios. Por lo tanto, si Dios llama a Saúl para que fuera rey, ¿qué se esperaba de él? Obediencia, que le sirviera y que le obedeciera. Para que no se jactara, hermanos. Piensen, Saúl está diciendo, no te jactes de lo que eres. Dios es lo que te hizo. Vamos, esto, al ir leyendo esto, te pones a pensar, Señor, y lo hemos hecho siempre, ¿no? Tú desde la banca, yo desde el púlpito. Tú desde tus actividades ministeriales en la iglesia, en las cuales tienes responsabilidades, aún llegando a la iglesia tienes responsabilidades, aún dentro de tu casa tienes esas responsabilidades. Si tú eres papá, si yo soy pastor, si tú eres miembro de la iglesia, no es porque fue tu voluntad. ¿Te das cuenta de esto? ¿Por qué es? ¿Por qué vives y existes? Es por Él. ¿Qué espera Dios? ¿Para qué estás aquí? Dios te trajo aquí para que salgas de tu casa y hagas lo que tú quieras hacer. Dios te trajo aquí para desobedecerle. Piensa. Lo que hizo Samuel es, te recuerdo, esta es la voluntad de Dios, que obedezcas. Él te designó. Papá, mamá, esposos, hijos, cualquier papel que tengamos, debes recordar que debes obedecerlo y debes de servir a Dios con Él. Tienes que recordar esto muy, muy bien. Entonces, no fue por su voluntad, sino porque había sido escogido. ¿Es allá afuera?
Entonces no fue por su voluntad, sino porque había sido escogido. Y entonces Dios, ¿qué espera, hermanos? Que obedezcan, ¿no es cierto? Debe entonces Saúl estar presto a cumplir todo cuanto Dios le mandó hacer. ¿Y qué es lo que le mandó hacer? Dice aquí, ahora pues, esté atento las palabras de Jehová. Como Él te puso, observan estas dos partes, hermanos, estas dos partes. Él te ungió, y ahora dice, ahora pues, estas dos partes. Es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que ¿qué? Que estés atento ¿a qué? A las palabras. Es muy importante. ¿De quién, hermanos? De Jehová. Tienes que estar atento a las palabras de Jehová. Eso es lo que le deja ver ahora. Entonces Samuel lo amonesta para que fuera obediente ¿a quién? A Dios, a Jehová. ¿No es cierto? Le está amonestando. Entonces el Señor le dará órdenes que tendría que cumplir. ¿Cuáles eran estas? Saúl entonces, hermanos, tuvo una oportunidad para volver a hacer lo que Dios le estaba pidiendo. ¿Recuerdan que leímos capítulo 13? Ya había desobedecido. Otra vez el Señor le da una nueva oportunidad a Saúl. ¿Cuántas oportunidades nos ha dado a nosotros, hermanos? Esto es impresionante. Digo, el Nuevo Testamento, en su contexto es diferente al Antiguo Testamento, pero es impresionante cuántas oportunidades Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, hermanos. Entonces le da una oportunidad más para obedecerle y le encomienda un servicio muy especial. Y en este servicio Saúl tiene que mostrar obediencia a Dios más que en cualquier otra ocasión del pasado, hermanos. Ahora Saúl tiene que escuchar con mucha mayor atención. Por eso dice, esté pues atento a las palabras de Jehová. Esto es lo que por mi boca Dios me ha mandado que te diga a ti. Jehová le ordena por medio de Samuel destruir ¿a quién, hermanos? A los amalecitas. ¿A cuántos tenía que destruir? Todo, hermanos. Todo tenía que ser destruido. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré al que hizo a Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Entonces le encomienda este servicio especial, que vaya y que destruya completamente a los amalecitas. ¿Quiénes eran los amalecitas, hermanos? Eran descendientes de Esaú. Si ustedes lo ven en Génesis capítulo 36, versículo 12, estos eran los descendientes de Esaú, hermano de Jacob. ¿Recuerdan esta historia? Esaú, hermano de Jacob. Entonces ustedes recordarán que Esaú hizo las paces ¿con quién? Con Jacob. Pero sus descendientes, como lo vemos aquí, no tenían la misma conducta. Sus descendientes tenían otro tipo de pensamiento, no siguieron el ejemplo de Esaú. ¿Por qué? Porque Amalec se levantó contra el pueblo de Dios, hermanos. Estos amalecitas se levantan contra Dios. Y esto significaba que se estaban levantando, no solo con el pueblo de Israel, se estaban levantando ¿contra quién? Contra el propio trono de Dios, hermanos. Era lo que estaba pasando. Entonces los amalecitas eran una tribu muy terrible, hermanos. No vamos a entrar a grandes detalles, pero esta tribu era una tribu salvaje, era una tribu nómada, se movían de un lado a otro, era una tribu guerrera, como ya lo vimos, ¿no? Siempre estaba incursionando o constantemente tenía incursiones en contra del pueblo de Israel. Y Amalec ahí estaba siempre rondeando en la parte sur de Palestina, rondeando entre Egipto y el desierto de Arabia, estaba rondando al pueblo de Israel. Y había atacado cobardemente, hermanos, a los israelitas. Uno de los primeros ataques que sufrió los israelitas cuando salieron del Éxodo, cuando Dios libera a Israel de Egipto. Y esto provoca, hermanos, que Dios señalara a ese pueblo por atentar contra su pueblo cuando lo había liberado de Egipto. Y la historia está ahí en Éxodo, capítulo 17, versículos 8 a 14, dice así, Éxodo 17, 8 a 14, no tienes que ir, anótalo si quieres, yo te lo leo, dice... Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él,
y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos fuerza hasta que se puso el sol. Era grande la batalla, hermanos. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, observen esto, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que reairé del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Qué iba a hacer con el pueblo, con los amalecitas? Exterminarlos, acabar con ellos, ¿no es cierto? Ya desde entonces, hermanos, había advertido Dios al pueblo de Israel que iban a enfrentar oposición de estos hombres, de estos amalecitas, durante varias generaciones. Pero a estas alturas los amalecitas, hermanos, habían llegado al punto más alto de su pecado. Ya Dios los estaba viendo y había llegado el momento en que Dios los iba a castigar conforme ya lo había dicho antes, conforme ya lo había predicho. Deuteronomio capítulo 25, más adelante nos menciona lo mismo y más. Observe, 25:17. Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino. ¿Cuál camino? Cuando salías de Egipto. De cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban atrás de ti. Bueno, no es que los desbarató, hermanos. Los mató, asesinó toda la retaguardia de la salida de Egipto, del pueblo de Israel. Cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios, observen, fueron no solo contra Israel, fueron contra Dios. No tenían temor de Él. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, y observen ahí, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. ¿Y alguien está en el texto? ¿Qué dice? No lo olvides. ¿Quién está dando este mandato, hermanos? Dios. Era algo que ya sabían que tenían que hacer. Era algo que ya Dios había estipulado para este pueblo. Entonces llega el mandato específico de parte de Dios. ¿Y cuál es este mandato específico? Aquí está, hermanos. ¿Qué dice este mandato? ¿Qué dice? Ve pues y hiere a Amalec. ¿Y qué? Y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. ¿Qué tenía que hacer, hermanos? El mandato es muy específico. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. ¿Cuál es la parte que no se entiende, hermanos? Cuando nosotros abrimos nuestras Biblias y el Señor dice, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Te pregunto, ¿cuál es la parte que no entendemos? Dios es muy específico en sus mandatos. Si algo no está sucediendo es porque tú no lo quieres hacer. ¿Te das cuenta de esto? Y es un Dios recto, justo, sí, amoroso, misericordioso, pero justo, hermanos. Él no va a cambiar conforme lo que tú pienses que hiciste bien. Él da un mandato y ese mandato lo tienes que obedecer. Este mandato es muy claro. ¿Comisiona a quién? A Saúl para que elimine totalmente todo el vestigio de los amalecitas, hermanos. Tanto a animales como a personas, dice, los tienes que destruir. Todos debían ser aniquilados y tener su justa retribución. ¿Por qué? Por todos los hechos que habían cometido en el pasado en contra de Dios y de su pueblo. ¿No es cierto? Ese era el asunto. Parece cruel, hermanos. Cuando vemos este texto, parece cruel el trato del Señor, que el Señor está exigiendo, pero no, más bien es justo, hermanos, porque es un Dios justo. Nadie se había opuesto tan tremendamente, tan atrevidamente a Jehová como lo habían hecho los amalecitas. Nadie se había puesto tan mal con él. Y Saúl, de entonces, hermanos, sabiendo esto, debía llevar a cabo las órdenes o las ordenanzas de Jehová hasta el último detalle. ¿Cuál era? ¿Mata qué? Hombres, aquí está, hombres, mujeres, niños, los de pecho, ¿y quiénes más? Vacas, ovejas, camellos,
haznos, todo. Hermanos, el pecado es abominable ante los ojos de Dios. Y más en ese contexto de las batallas. Eran batallas donde se tenía... Las guerras, ¿no es cierto que se eliminan? Era la batalla de Dios, hermanos. Él es Dios y Él sale triunfante y elimina toda cosa que está fuera del orden, que se opone al Señor. Entonces, ¿cuántos mandatos claros de parte de Dios tenemos nosotros, hermanos? Tal vez haya mandatos que ni siquiera conozcas, pero hay muchos mandatos demasiado claros en la Escritura que cada uno de nosotros debemos conocer cuántos pecados que eliminar totalmente debemos ejecutar. ¿Se dan cuenta, hermanos, cuando uno de ustedes o de nosotros dice, no, me cuesta trabajo quitar el enojo? ¿Qué pasa cuando el Señor dice, quítate de vosotros toda amargura, ira, gritería? Quítese. Eso no es diferente, hermanos. No es un Dios diferente el del pasado en el Antiguo Testamento como el Dios que tenemos en esta dispensación, en este tiempo. Es exactamente el mismo Dios. Piénsenlo, Él no va a pasar por alto ninguna de estas cosas, hermanos. No es fácil matar o destruir, como lo vemos aquí en el texto, pero hay que obedecer el mandamiento de Dios. Él tiene sus propósitos. Existe el mismo problema, hermanos, hoy en día en las vidas cristianas. Existe el mismo problema. Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es comparada a la idolatría. ¿Cuál es la parte de este texto que no entendemos? ¿Te das cuenta? Romanos capítulo 6, versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Te das cuenta? A fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, hermanos, perdonar algunas cosas es pecado y es sumamente peligroso. Cuando tú estás dando concesión a tu vida en ciertas áreas, estás atentando en contra del Señor porque es un mandato. Y obvio, hermanos, ¿a quién puede mandar Dios? A sus hijos. Obvio, tiene autoridad sobre todos, hermanos. Pero sus hijos deben de responder a su mandato. El que no quiere reconocer a Dios, ya el Señor lo ha entregado a sus propias concupiscencias, ¿no es cierto? Y hará de su vida una rienda libre. Hará de su vida lo que quiera. Pronto verán las consecuencias. Pero, hermanos, perdonar nuestro pecado es peligroso porque deja vivir ese cáncer en nuestra carne. Deja vivir esa pecaminosidad a fin de que a fin de que nos destruya, a fin de que nosotros mismos seamos destruidos si dejas a esos. Saúl, hermanos, al final fue traspasado por un amalecita. Ya al final de su vida dejó vivir a estos hombres. Entonces los amalecitas no solamente llevaban una vida asquerosa, por decirlo así, hermanos, no solo llevaban una vida idólatra, sino que se oponían a Israel y se constituían enemigos acérrimos, enemigos fuertes que no se podían soportar, hermanos. Lo mismo ocurre con el pecado. El pecado debe constituirse un enemigo acérrimo en ti, ¿no es cierto? ¿No te ha atacado por la retaguardia ese pecado? Sin que te des cuenta, no ha hecho devastaciones contigo. Tienes que quitarlo. Ocurre con nosotros, ofende a Dios. El pecado es nuestro enemigo, es el pecado que debemos exterminar. Entonces, observemos, hermanos, con cuidado los mandatos de Dios. Hay muchos mandatos aquí, no me voy a detener. Aquí podría detenerme y empezar a hacer otros puntos, pero observen, hay muchos mandatos aquí. Estos mandatos que están aquí son muy precisos, son precisos para tu vida. Hay muchos mandatos específicos, elimínalos de tu vida o eliminémoslos de nuestra vida, porque Dios es muy específico en lo que habla. 2. El segundo aspecto para observar una obediencia completa, hermanos, es que aparentemente hay una preparación para obedecer a lo que Dios nos manda. Aparentemente hay una... ¿Está ahí, verdad? Adelante.
A ver, pásame ahí, ¿no? Hay una aparente preparación para la acción de obedecer, esa acción ahí, hermanos. Hay una aparente... ¿Qué hace Saúl? Aparentemente, ¿qué hace? Dice el versículo 4. Creo que se quedó atrás, ¿verdad? No está en ese orden. 4. ¿Qué hace Saúl, hermanos? Saúl, pues, ¿qué dice? Saúl, ¿cómo? Sí, Señor, vámonos. Le da un mandato y lo va a hacer. Vámonos, dice, habla al pueblo y les pasa revista en Telaim, 200,000 de a pie, observen, y 10,000 hombres de Judá, y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, habla con los eneos, les dice a ustedes, apártense de entre los de Amalec, para que no los destruya, porque ustedes fueron misericordiosos con el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, y los eneos se apartaron. Entonces, el rey no vaciló, hermanos. El rey no vaciló. Él convoca al pueblo, de inmediato convoca a 210,000 hombres para atacar o acatar de inmediato este mandato divino, ¿no es cierto? Convoca a toda esta gente. Y a su debido tiempo, hermanos, los israelitas empiezan o van a sitiar la ciudad de Amalec, ahí versículo 5, dice que van y la sitúan, y viendo Saúl a la ciudad, Amalec puso emboscada en el valle, pero no era aún el momento de destruirlo totalmente, hermanos. Saúl sabía que entre los amalecitas vivían, ¿quiénes? Los cenitas, ¿no? O los eneos, o los kenitas, también se les llama así, quienes siempre habían sido amigos fieles de Israel. Los eneos, nada más estoy mencionando esto porque está ahí, hermanos, y creo que tengamos todo el contexto. Los eneos eran del clan de Jetro, el suegro de Moisés, y ellos habían ayudado al pueblo de Israel, vivían en tiendas, y siendo nómadas también les facilitaba rápidamente salir, y es lo que hicieron, salieron rápido del lugar, porque estaban viviendo en medio de los amalecitas. Entonces, a contraste con los de Amalec, los eneos habían sido muy misericordiosos con el pueblo de Israel, y los de Amalec habían sido muy injustos con Israel. Entonces la advertencia de Saúl fue recibida. Los eneos se apartan de los amalecitas, versículo 6, y con la salida de estos eneos, hermanos, todo quedó listo para que los amalecitas fueran y eliminaran. Entonces lo relacionamos y lo aplicamos a nuestra vida hoy en día, hermanos. ¿Cuántos de ustedes se preparan para derrotar a su pecado? Muchos de nosotros conocimos al Señor, nos llamó, fuimos atraídos por Él y decimos sí, ahora sí, voy a hacerlo y voy a quitar esto y esto y esto de tu vida, y lo preparas, ¿no es cierto? ¿Lo logras hacer? Tal vez sí, fuiste y así fue Saúl. Prepara todo, está todo listo. ¿Cuántos de ustedes se preparan como él, hermano? Y quizá llega este momento de ánimo, de querer obedecer al Señor, de decir, sí, Señor, estoy listo, lo voy a hacer, voy a quitar, y haces actos, ¿no es cierto? Empiezas a hacer actos en tu vida, empiezas a corregir, empiezas a cambiar cosas, empiezas a moverte. Parece que conoces de Dios y todo está listo para luchar contra el enemigo, el pecado que te asedia. Pero muchas veces, hermanos, hacemos lo mismo que Saúl hizo. ¿Qué hizo Saúl? Lo que nos lleva al tercer punto, hermanos. Se obedece parcialmente. Se obedece parcialmente. Versículo 7, observen a Saúl. Saúl, dice, derrotó a los amalecitas, y sí lo hace, aquí está. Saúl derrota a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. ¿Y qué pasa, hermanos? Aquí importante. ¿Y tomó qué? ¿A quién? ¿Hay un problema con esto, hermanos? ¿Hay un problema con esto, amigos? Toma vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo, dice, mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Siguiente. Saúl y el pueblo perdonaron ¿a quién? ¿Y a quién más, hermanos? ¿Todo qué? Todo lo bueno. Eso parece raro, hermanos. Hay palabras importantes ahí. Todo lo bueno, ¿no?
Este ataque se realizó y la victoria, hermanos, de Saúl fue contundente. Así como nosotros lo hacemos, sí, ya, estoy saliendo, estoy venciendo, ¿no es cierto? Pareciera que todo se realizó bien, pero Saúl, hermanos, optó por obedecer, ¿cómo? Parcialmente. Hermano, ¿cuándo vas a quitar la otra parte? Con la que luchas, porque esas son tus batallas de hoy. ¿Cuándo vas a quitar esa parte? ¿Te gusta vivir con eso que Dios decidió en tu vida que lo quitaras? ¿Hay enojo? ¿Hay adulterio? ¿Hay fornicación? ¿Hay mentira? ¿Se dan cuenta de esto, hermanos? Saúl optó por obedecer parcialmente en vez de eliminar, ¿qué? Totalmente, ¿a quién? Al enemigo. ¿Al enemigo de quién? De Jehová, al enemigo de Dios. Decidió junto con su pueblo, dice, Saúl y su pueblo, ¿qué hicieron? Decidieron preservar. ¿Qué significa esto? Perdonaron, ¿no es cierto?, la vida del rey Agag y lo mejor de su ganado. Solo destruyeron, ¿qué, hermanos? Lo malo, lo vil, lo despreciable. Pero piensen, destruyeron lo despreciable según ¿qué, hermanos? Sus ojos. Esto es importante, hermanos. Destruyen lo despreciable, todo lo bueno, ¿no? Y no lo quisieron destruir. Destruyen todo lo que a sus ojos les parece de buena opinión, siendo que para Dios, hermanos, todo lo relacionado con Amalek, ¿qué era, hermanos? Caía en la categoría de ¿qué? De malo. Aquí es cuando tú dices, o yo digo, no hace tanto mal. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Nada más me estoy yendo con mi novia, mi novio, un ratito, ¿no? Pues sí, fue un embarazo. Parece chiste, hermanos, pero ahí caen muchos jóvenes. Parece poquito, no, nada más visto así. Qué terrible, hermanos, ver la vestimenta como un problema. Pero nada más visto así, mira, así apretadita. Es un problema, hermanos. Los hombres tenemos ojos, tenemos carne. No sé si te das cuenta de esto. No, mira, nada más es tantito. No me emborracho, solo es un poco. ¿Te das cuenta? Solo es un poco. Y tú lo ves a tus ojos. Tú empiezas a hacer tu propio juicio de lo que es bueno y malo. Y regreso al tema. ¿Quién hizo para ti la voluntad? ¿De quién es su voluntad para ti? De Dios. ¿Quién te diseñó? Dios. ¿Para qué te diseñó? Semejanza y obediencia a Él. Entonces no entiendo, hermanos. No entiendo, amigos. ¿Cómo es que para ti las cosas son diferentes? Te empiezas a seleccionar. Esto es lo que esto es lo que yo quiero y sí lo puedo hacer. ¿El mandato era específico o no, hermanos? Era bastante específico. Destruye todo. Entonces, del mismo modo, hermanos, actualmente parece que estamos librando la misma batalla contra el pecado, pero no destruimos todo lo que Dios pide que destruyamos. Ahí están, hermanos. Les hablaba hace un ratito, manden a sus jóvenes. ¿Qué es tan importante para tu joven? Hermano, papá, ¿qué no es importante el Señor en su vida de ellos? ¿Qué no podemos ver la grandeza de Dios, hermanos? ¿Por qué minimizamos tanto esto, hermanos? No queremos destruir. En realidad hacemos las cosas parcialmente. Piensa, por ejemplo, en Romanos 6, 1, 12, cuando dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado mortal en nuestro cuerpo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis para sus concupiscencias. Piensa, hermanos. Piensa en este texto.
Considérense muertos al pecado. ¿Qué haces? ¿Cuál es tu decisión? Saúl tenía una decisión, ¿se acuerdan? Ejecutar o no ejecutar, o ejecutar parcialmente. ¿Cuál es tu decisión cuando dice el Señor? Así también vosotros consideraos. Consideraos, esta palabra es un mandato, es un imperativo. Consideraos vosotros muertos al pecado, y dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Qué piensas hacer? Y si no lo haces, no hay obediencia. Es una parte que tenemos que llegar a comprender, hermanos, amigos. Hay que tomar ya con seriedad y con respeto la voz de Dios, de lo que nos está hablando, de lo que nos está ordenando. Ha llegado el momento, hermanos, para las familias de esta iglesia, que podamos destruir el pecado completamente. Obviamente lo harás con el poder del Espíritu Santo, y entonces empezar a obedecer o continuar obedeciendo, no parcial, sino totalmente a Dios. Le haces mucho mal a tu esposa, a tus hijos, pasando por alto lo que para Dios es parcial. Cuidado, hermana y hermano, lo que te estoy diciendo. Le haces demasiado daño. Estás en contra de lo que Dios desea para tus hijos, o para tu esposa, o para tu esposo. Cuidado con esto, hermanos. Cuando decimos sí, no, pues, todo mundo lo hace. ¿Se acuerdan de esta prédica, no? Todo el mundo lo hace. No, hermanos, el mundo sí. El verdadero creyente obedece la norma y el estándar de las Escrituras, que es muy elevado, hermanos. ¿Crees que esto pasa por alto para el Dios del universo? Yo no lo creo, hermanos. ¿Por qué? Porque esta es una clara manifestación de desobediencia parcial a la palabra de Dios. Es una clara desobediencia parcial. Solo aquí, pero esto no. Así es como vive el creyente hoy en día, hermanos. El supuesto creyente, que me quedan mis dudas, el supuesto creyente es parcial. Se divide. Es una falta a los claros mandatos de Dios en la Escritura, hermanos. Estamos viviendo mal. Esto trae solo consecuencias. Y observa, aquí está el cuarto punto, el cuarto aspecto a observar. La parcialidad de la obediencia, ¿qué trae? Consecuencias. El primer resultado, ¿cuál fue, hermanos? Lo que pasó entre Dios y Samuel en secreto en esta ocasión, versículos 10 y 11, hermanos. El primer resultado es lo que habló Dios y Samuel. Piensen, esto es muy interesante. Versículo 10, observen, dice: y vino palabra de Jehová a Samuel. ¿Qué está diciendo? ¿Qué piensan cuando dice esto? Y vino palabra de Jehová a Samuel. ¿Dios hablando? ¿Con quién? Con Samuel. Dios está hablando con... ¿Qué hablas Dios con Samuel? ¿Qué habla Dios con Samuel, hermanos? Dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque ¿qué? A ver, hermanos, ¿qué pensarías? Lo que Dios habla de ti hoy. ¿Qué habla Dios de ti hoy? Pensando, y lo hace, lo puede hacer, pensando en un sentido, Espíritu Santo, Cristo mismo, Dios mismo. ¿Qué habla? ¿Qué le pesaba al Señor? ¿No es cierto? Es un profundo pesar de Dios, en este caso Jehová y Samuel, hermanos, que es la misma persona, Jehová y Dios. Es un pesar ahí en estos versículos, versículo 10. Dios determina, hermanos, rechazar a Saúl, y no ha cumplido mis palabras. Eso es lo que habla. Él ha desobedecido, Samuel. Ha desobedecido, no ha escuchado. Me pesa haber puesto a Raúl. El arrepentimiento de Dios, hermanos, cuando dice me pesa, esta palabra, me pesa, el arrepentimiento de Dios no significa como nos sucede a nosotros, hermanos, un cambio de pensamiento. Ay, me equivoqué, lo puse a él, híjole, ¿y ahora qué hago? No se trata, no es ese tipo de pesar, hermanos. El arrepentimiento de Dios no significa como nuestro pensamiento, nuestra mentalidad, un cambio, sino es un cambio de método, es un cambio a otros procedimientos que va a usar el Señor para llegar a su mismo propósito, hermanos.
Lo que significa las palabras me pesa es que el arrepentimiento de Dios es el cambio de su corazón hacia una nueva dirección. Eso es lo que está diciendo ahí. Pero no que llegue ese cambio imprevista, no que llegue esa noticia imprevistamente y lo toma de sorpresa a Dios. No. El Señor sabe que esto va a suceder y ahora va hacia una nueva dirección. Dios no se arrepiente porque no fue tomado, como digo, por sorpresa, por un cambio de circunstancias. Eso sin duda nos pasa a nosotros, ¿no es cierto? Como hombres, nos toma por sorpresa, sí, pero Dios sabía, le pesa, y es lo que está hablando con Samuel. Y Samuel, hermanos, ¿qué sucede con Samuel? ¿Y Samuel qué? Se apesumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Entonces observen, hermanos, Samuel se encendió de enojo y se pone a orar toda la noche por el rey Saúl. Ahora piensen, hermanos, solo leyendo estas dos partes, esta plática, hermanos, estas reacciones, porque los dos reaccionaron, ¿no es cierto? Reacciona Samuel y reacciona Dios. Bueno, solo leyendo estas dos reacciones sabemos una cosa, hermanos, que a Saúl le iba a ir mal. ¿Qué piensa el Señor de nosotros? ¿Qué piensa, hermanos? Cuando tú haces algo, cuando tú estás gozándote en tu pecado, ¿qué crees que piensa el Señor de ti? Cuando tú crees que estás haciendo lo correcto, estás en un bar, soy creyente. ¿Qué crees que piensa? ¿Que no le pesa al Señor? Va a haber un cambio. Va a haber una redirección hacia tu vida. Porque tú decidiste desobedecer, pero para Dios no hay cambios, hermanos. Solo está redireccionando lo que para Él ya está planeado. ¿Te das cuenta? Otro resultado, hermanos, es que en el versículo 12, observa, versículo 12, se revela que el rey se llena de orgullo. Observen ahí, observen, versículo 12. Por haber derrotado a los amalecitas, edifica ahí en Carmel un monumento, ¿a quién? Versículo 12, y fue devastado Samuel, y diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó Samuel, ¿qué? Un monumento, y dio la vuelta, y pasó delante, y descendió a Gilgal. Samuel, por haber derrotado a estos hombres, edifica un monumento, conmemora con esta edificación de ese monumento su victoria, y Saúl, hermanos, en lugar de estar haciendo esto, ¿qué debía estar haciendo? Debería estar abrumado por la vergüenza de vanagloriarse, ¿no es cierto? ¿Quién se gloría en una desobediencia? Bueno, hermanos, cuando tú ves a la gente que camina como si nada, supuestos creyentes que caminan como si nada, ¿qué están haciendo? Levantando su propio monumento, están levantando su propia escultura, diciendo, yo voy bien, yo he triunfado ante los ojos de Dios, soy creyente. No sé si te das cuenta. Saúl debía estar avergonzado, hermano, de vanagloriarse. Consecuencias que trae el pecado a tu vida. Otra consecuencia es creer que se ha cumplido con el mandato. Esto es chistosísimo, hermano. Vean, versículo 13. Ahora Jehová, hermanos, rechaza al mismo rey como persona porque él no soporta a los desobedientes. Entiendan esta parte, hermanos. Él está airado con el pecador todo el tiempo, dice el salmista. Entonces, no soporta al Señor a los desobedientes, y noten bien la diferencia que hay entre la evaluación de Dios y la evaluación de Saúl. Así nos pasa a nosotros, hermanos. Vean versículo 13, versículo 11, perdón, dice el versículo 11, regresa por favor a ver si lo pueden tener. Versículo 11. Aquí está. Versículo 11, hermanos. ¿Qué dice? ¿Cuál es la evaluación de Dios para Saúl? Porque se ha vuelto en pos de mí, ¿y qué? Y aquí está la evaluación, muy clara. ¿No a qué? Esta es la evaluación de ¿quién? De Dios. ¿Cuál es tu evaluación? ¿Tú has cumplido con el Señor? Ahora sí díganme que sí, hermanos. Cuando estamos en consejería me dicen, sí, yo sí lo hago. Yo estoy bien y no me voy a salir de esto, ¿no es cierto? Así estaba Saúl, hermanos. Y Saúl dice, observen el versículo, vamos a pasar al 20, hermano.
Dice Dios a Saúl, no ha cumplido mis palabras. Mientras el rey, ¿qué dice, hermanos? Observen lo que dice el rey. Dice, Saúl respondió a Samuel, antes bien, ¿qué dice? He obedecido. ¿Qué obedeció, hermanos? ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuál evaluación es la correcta? ¿No les parece muy común esto hoy en día? ¿Que tu evaluación es la correcta? Es una de las consecuencias, hermanos. Es muy triste cuando tú evalúas tu vida cristiana pensando que es verdad lo que estás haciendo. Yo diría que es preferible decir no soy creyente y te sometas a la luz de la Escritura y decir, Señor, prefiero no caer en tan desagradable desobediencia a ti y decir plenamente no creo y ayúdenme por favor a pensar que estás aquí como creyente y que estás como Saúl y que estás cumpliendo con la palabra que Dios te mandó. No tenemos tiempo, hermanos, pero ¿cuántas palabras Dios nos manda aquí? ¿Cuántas cosas hay que no estamos obedeciendo? Entonces, las diferencias, hermanos, las evaluaciones son muy claras. Yo he cumplido la palabra de Jehová, versículo 13, y además el 20 dice, he obedecido la voz de Dios. Saúl se jacta ante Samuel ¿de qué, hermanos? ¿De qué se está jactando Saúl? De obedecer. Se está jactando de obedecer. No, mira, a mí no me digas, yo sí obedezco. Yo voy a la iglesia, leo, oro, ¿no es cierto? Me sé todos los versículos que el pastor nos pone de memoria. Hago todas mis lecturas como nos pide. Pero eso no es, hermanos. Eso no es obediencia. La obediencia son los actos del ser interior que se muestran exteriormente, hermanos, para con Dios. Bendito seas tú, dice Jehová, porque me diste tú esto. Vayan al 13, hermanos. Aquí voy corriendo yo, Vean, hermanos. Vino pues Samuel, bendito seas tú, Jehová, que he cumplido toda la palabra, me diste este estupendo encargo y fui muy exitoso en cumplir tu palabra. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Se dan cuenta de este texto, hermanos? ¿Qué pasa después? Samuel, hermanos, entonces le declara culpable de su pecado mediante una plena demostración, una plena demostración de su desobediencia. Le declara culpable. ¿Cómo lo hace? Versículo 14. Samuel entonces le dijo, mira, tú que has cumplido todo. Vean, como un niño, observen. ¿Qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? ¿No? Es como, estaba viendo un video de una niña que está comiendo el chocolate y se come el chocolate, todo se llena de chocolate y el papá le dice, ¿por qué te comiste el chocolate? No, vas a ver con mi mamá, me estás acusando. Y todo lo tiene lleno de chocolate y llora, pero tú te lo comiste. No, es mentira. Hermanos, dice Samuel, yo estoy escuchando aquí ovejas y sus bramidos y los balidos. Samuel apela a estos balidos y a estos bramidos de los animales como testimonio en contra de Saúl, hermanos. Y a veces aquí, hermanos, tu testimonio fuera de la iglesia a veces es sabido por otros. Y dicen, él asiste a la iglesia, ella asiste a la iglesia. Ahí están los balidos y los bramidos. Por tu vida, por tu conducta. Bueno, piensa aquí. Piensa. Dime si vas a poder burlar a un Dios así. ¿No estamos cansados de vivir de esa manera? ¿Sabes por qué elegí este pasaje, hermanos? Ya llevo tiempo así.
porque es mi deseo. Obviamente es el deseo de Dios, hermanos, que lo pone en el corazón, pero es mi deseo ver a una Emily, es mi deseo ver a una Evelyn, a un Martín, es mi deseo verlos bien. Es mi deseo ver matrimonios correctos delante de los ojos de Dios. Es mi deseo ver hijos verdaderos, familias verdaderamente concentradas. ¿Por qué, hermanos? Porque no vas a poder burlar a un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. Hoy puedes hacer cambios en tu vida. Hoy puedes dejar de mentir y obedecer concretamente a los mandatos de Dios. A veces voy contra el tiempo, hermanos. 1 hora, 6 minutos. ¿Qué me importa si fueran 3 horas con tal de que ustedes pudieran y yo reaccionar ante un Dios que nos manda que le obedezcamos, hermanos? ¿Por qué tomar con tanta ligereza la Escritura? De verdad, sería mejor que no llegaras a la iglesia y disfrutaras de esta vida en tanto no llega el infierno para ti. Algo andaba mal, ¿no es cierto? Saúl haciéndose monumentos y vanagloriándose, mintiendo. ¿No sucedió así con nosotros, hermanos? Creemos que estamos haciendo lo correcto, nos justificamos a nosotros mismos cuando a legua se ve que no le estamos obedeciendo. Otra consecuencia, hermanos, es culpar a otros. Versículo 15. Culpa a otros en lugar de confesar su pecado. Observen. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído porque el pueblo, observen, aquí está, todo en contra del pueblo, ¿no? Es que fue el pastor, fue mi mamá, fue mi papá, fueron los hermanos, fue la carne. Porque el pueblo, ¿qué dice? Porque el pueblo, ¿qué hizo, hermanos? Perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlos al Jehová Dios. Pero lo demás los destruimos. Qué terrible se oye esto, ¿no? Yo, el rey y mis líderes, lo demás sí lo acabamos, Una necedad, hermanos, impresionante. Yo quisiera ver esto lleno de matrimonios los jueves, los miércoles. Los jóvenes los sábados llenos de jóvenes aquí, atestados de querer entregarse a la Escritura, hermanos. Quisiera ver a varones y mujeres, cada uno en sus clases, siguiendo a Dios con toda obediencia, hermanos. Pero se pierde el tiempo y pasamos a culpar a otros en lugar de confesar, hermanos. No era su falta, es lo que está diciendo Saúl. No es su falta. ¿De quién era la falta, hermanos? Del pueblo. ¿Era pronto para qué, hermanos? Para criticar y culpar a otros, pero no estaba, hermanos, dispuesto a enfrentar y juzgar sus pecados. No hay cosa más maravillosa, y aquí, pónganme atención, hermanos, no hay cosa más maravillosa cuando oyes a un hombre decir, o a una mujer decir: es mi culpa, son mis flaquezas, son mis pecados, estoy avergonzado delante de Dios. No hay cosa más maravillosa. Eso no te hace el ser más miserable. Dios va a tratar contigo, aunque hayas caído a lo más profundo en la miseria y te sientas mal por confesar. Cuando lo haces, el Señor es exaltado, hermanos, y tu vida es transformada y cambiada. No obstante, cuando llegamos al versículo 24 y 30, hermanos, observen, me voy a saltar ya, si no, sí, de verdad, sí los va a tener 2 horas. 24 y 30. Es obvio que Saúl, hermanos, había cambiado ya radicalmente, ya era demasiada la presión, ¿no es cierto? Ya Saúl dice, bueno, va a confesar algo. ¿Y qué dice ahí en el 24, hermanos? Entonces Saúl dijo a Samuel, observen, qué lindo Samuel, hermanos: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, y tus palabras aquí. ¿Qué piensan, hermanos? Saúl confiesa, dice: yo he pecado.
¿Qué fue lo que modificó su opinión? Pues estaba tan entero con su convicción, hermanos. ¿Qué fue lo que hizo que opinara ya distinto? Y el texto nos lo vuelve a decir, 23, hermanos, regresen, observen el 23. El 23 nos da la explicación, se encuentra ahí en la última parte del 23, donde el profeta Samuel decreta definitivamente el rechazo de Saúl y dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos la idolatría y la obstinación. Se lo está diciendo a Saúl. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, ¿qué dice? ¿Qué piensan de esto, hermanos? Ahí está la respuesta. ¿Por qué cambió su mente? Porque ya lo había desechado. Esto no es un arrepentimiento genuino, hermanos. Él no se está arrepintiendo. Porque en el contexto vemos, te ha desechado a ti, el 24 dice, entonces Saúl dijo, yo he pecado. He quebrantado aparentemente. Esta es la consecuencia más grave, hermanos. Saúl no se dio cuenta de la seriedad de su pecado hasta que escuchó estas palabras. ¿Se dan cuenta? Pensaba en una confesión, y aquí hermanos, él pensaba en una confesión rutinaria. Confieso que hiciste. Oye, ¿sí lo hiciste? ¿Y cuántos dicen, sí, pues sí lo hice? Porque se supo, porque te dijeron, porque te vimos, ¿no? Pensaba que con una confesión de rutina arreglaría el asunto, ¿no es cierto? Y podría seguir siendo rey. No, sí, pequé. ¿Qué esperaba Saúl entonces? El reinado. Él esperaba que pudiera seguir reinando, pero no fue así, hermanos. Más adelante, en un acto simbólico, recuerdan ustedes en el 27, versículo 27, observen, y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y ¿qué pasó? Se rasgó. ¿Y qué significaba esto, hermanos? 28. Entonces Samuel dijo, Jehová, ¿qué? Ha rasgado hoy de ti el reino y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Entonces iba a entrar David, el rey David. Pero observen, simbólicamente le dice, ya te ha quitado, y no había remedio más a esta situación. Ya no hay vuelta atrás, hermanos. Un día que estés en la presencia del Señor y tú digas, no, Señor, pero en tu nombre hicimos muchas cosas, no hay remedio. Desobedeciste. No hay manera, hermanos. El Señor no iba a cambiar su determinación, como dice, Él no es hombre para que se arrepienta. Él no es como tú y yo, no es como tu papá, como tu esposo, para que diga, sí, te la paso. No es así, hermanos. No estás jugando con un diosito. Es Dios. Es el yo soy. Es el desde siempre. Es el que existe y el que existirá y el que ha creado todas las cosas. El que te ha diseñado a ti y a mí. Con Él no podemos jugar. El Señor iba a hacer las cosas y el rechazo entonces iba a ser definitivo. La parte central de todo esto, hermanos, de este encuentro, está en los versículos 22 y 23. Observen, donde Samuel aclara la naturaleza del pecado de Saúl. Observen, esto es tremendo, hermanos. Versículo 22 y 23. Ahí en estos versículos, en la parte A del 23, es donde Samuel aclara el pecado de Saúl, quien le daba mayor importancia a los ritos que a la obediencia. Observen, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que ¿qué, hermanos? En que se obedezca a las palabras. ¿En qué se complace más, hermanos? En los ritos. Vamos a hacer un sacrificio y listo y quedamos. ¿Qué quería el Señor, hermanos? Obediencia. Te pregunto, ¿qué quiere para ti? Obediencia. Él quiere obediencia. Por más que hagas ritos y digas, sí, es que de verdad ayer fueron 3 horas orando y me aventé toda la Biblia en 2 días. Aunque hagas eso, aunque lo hagas, Dios, ¿qué quiere, hermano? ¿Sabes qué quiere ver gente entrando a esta iglesia con un corazón sincero? Pecador, con muchas faltas, hermanos, con muchas faltas y pecados confesados,
pero que entra con sinceridad a la iglesia y quiere respetar a Dios, quiere exaltar a Dios y quiere ayudar a su familia a crecer. Esa es la persona que Dios espera, hermanos. No los actos que hacía mal Saúl aquí, quien daba mayor importancia a sus ritos que obedecer a Dios. Él y el pueblo pensaban que conservar los mejores animales para ocuparlos en los sacrificios era igual que obedecer, pero no es así, hermanos. Conservar a los mejores animales no era lo mejor. Dios quiere obediencia. La obediencia parcial, hermanos, se compara con la obstinación y la rebelión. Tú eres rebelde, tú eres obstinado cuando parcialmente estás obedeciendo a Dios. Dios no se complace en el culto externo, ese es el punto. Lo que quiere es que guardemos su palabra todo al pie de la letra, hermanos. Es lo que quiere. Hay otro detalle importante aquí para iniciar mi discurso, hermanos. Otro detalle importante que tenemos que observar. 3 veces Saúl se dirigió a Samuel y refirió a Jehová como ¿qué, hermanos? Versículo 15. Alguien que lo vea rápidamente. Versículo 15, pásame al 15, por favor. Versículo 15, ¿cómo se refirió Saúl a Dios? No cambia. Exacto. ¿Lo refiere como qué? Para sacrificarle a Jehová, ¿qué? ¿Era el de él? No. Versículo 21. Versículo 21. Mi hermano está metido en la prédica. Versículo 21. Jehová, ¿qué? Para ofrecer sacrificios ¿a quién? A tu Dios. Y en el 30, ¿cómo se refiere, hermanos? A Jehová, ¿qué? A tu Dios. ¿En vez de qué? En vez de mi Dios. ¿Qué había pasado con Saúl, hermanos? ¿Cuántos dijeron un día aquí o han dicho, sí, él es mi Dios? Pero yo también. Con mi vida, con mis actos, yo me manejo a mi manera. ¿No es cierto? Parece que había abandonado su fe personal en Dios, Saúl, hermanos. Pero sin perder la apariencia de piedad. ¿No es cierto? No, porque él tenía apariencia de piedad, ¿no? Yo sí creo, sí voy, pero realmente podría haber abandonado su fe. Y finalmente, hermanos, aquí termino, finalmente, el quinto aspecto a observar para una obediencia completa a Dios. La voluntad de Dios se va a cumplir cuando no le obedezcamos. No pienses que no se va a cumplir. No, mira, me salí con la mía. No, me salí con la mía. La voluntad del Altísimo tiene que llevarse a cabo en cualquier momento, hermanos. Por eso el profeta hizo lo que el rey dejó de hacer. ¿Recuerdan esto? Y Samuel ejecuta a Agag, ¿no es cierto? Y muchos se van con el texto, hermanos. El punto principal aquí no es tanto hermanos. El punto principal es cómo Saúl desobedece parcialmente al Señor y esto lo lleva a una desobediencia general y cómo quiere atentar contra Dios pensando que sus miserables sacrificios iban a hacer cambiar a Dios. Ese es el punto principal. Pero aquí, hermanos, observen, solamente quiero llevarles a que entiendan, Dios va a cumplirlo, lo quieras o no. Lo quieras o no. ¿Qué hace este hombre, hermanos? ¿Qué hace este profeta? Ejecuta a Agag, ¿no es cierto? Esta destrucción de Agag, hermanos, no es lo principal, pero lo ejecuta. ¿Y qué hace? Tráigamelo. ¿Y cómo llega este hombre? Dice, tráeme a Agag, porque ya ven que le dice, acompáñame, para que el pueblo vea que no me estoy tan despreciado. Hay muchos detalles ahí, hermanos, ¿no? Saúl dice, acompáñame, Samuel. Y tal vez te preguntas, ¿por qué lo acompañó? No, tal vez dirías, no, pues si ya era un pecador, ¿por qué lo acompaña? Estaba desechado, ¿por qué? Bueno, hay muchas respuestas, muchos comentaristas piensan, pero yo pienso, hermanos, que Saúl dice, sí, vamos. Vamos porque voy a ir por eso que tenemos que exterminar y tenemos que acabar, ese pecado que tiene que acabar, ¿no es cierto? Y lo acompaña. No, les animo a que rompan sus celulares. Apaguen su celular, hermanos, por favor. Bueno, ¿dónde me quedé? Entonces él va, hermanos. Se mete, ¿no? Bueno, te acompaño.
Pero ¿qué hace, hermanos? Ven. Para mí ese es uno de los propósitos, entre otros. Y no voy a entrar a detalle. Pero ven, lo toma. Y el otro llega, ya la libré, ¿no es cierto? Después dijo Samuel, tráeme a Agag. Y Agag vino a él alegremente, ¿no? El pecado, ¿cómo se enseñorea, hermanos? Cuando crees que va a llegar otra vez. Y ciertamente ya pasó la amargura de la muerte, dice, pero no era así, hermanos. Como tu espada dejó a las mujeres, ¿recuerdan? Traspasó a padres, hijos, niños, mató a mucho pueblo de Israel. Ahora tu madre será sin hijo. ¿Qué estaba diciendo? Samuel cortó en pedazos. Termina con todo. ¿Por qué quieres dejar vivo el pecado en tu vida cuando Cristo ya ha intercedido por tu pecado? Cuando ha cargado tu pecado. ¿Por qué? ¿Por qué quieres llegar a esta iglesia con tu pecado? Sentarte con Él, convivir con Él. ¿Por qué? ¿Sabes? Puede ser piedra de tropiezo a otros tu pecado. Tu comportamiento y tu conducta puede hacer tropezar a otros. Preferible que no sea así, que no llegues. En Cristo, hermanos, esto puede ser muy diferente. Esta sección que acabamos de estudiar, hermanos, trata de cómo Saúl rechaza, hermanos, al Señor, desobedece al Señor. Y comienza con una palabra en el versículo 11 y termina con una palabra en el versículo 35, ya la dimos. En el primero dice, me pesa, versículo 11. Y al último dice, Jehová se arrepentía, versículo 35. Dios, hermanos, que es todopoderoso, sentía una profunda tristeza porque este rey era tan rebelde como lo eran los otros monarcas de otras naciones. Y por esta razón no podía seguir usándolo como un instrumento para gobernar ¿a quién? A su pueblo, hermanos. Mi pregunta para ti es, ¿Dios está satisfecho contigo? ¿Dios está satisfecho contigo? Solo hazte esta pregunta y contéstatela a tu corazón y respóndele a Dios, no a nosotros, no a mí. ¿Está satisfecho Dios contigo? Hoy puedes en su espíritu tener un arrepentimiento genuino a tu pecado y obedecer de forma completa a Dios. Hoy puedes hacerlo. Esto es lo maravilloso, hermanos, que todavía hay una oportunidad, así como se le otorgó a Saúl. Hoy puedes hacerlo. Señor, ayúdanos, Padre, a poder ver nuestras necesidades, Señor, completamente en la Escritura. Ver cómo ahí están tus mandatos, Dios, y cómo los pasamos por alto. Cómo hay consecuencias, Señor, a querer culpar y a querer negar nuestras faltas delante de ti, Señor. Parece que ejecutamos cada uno de tus mandatos, pero nuestro orgullo, Señor, la culpa a otros, la justificación a nuestras faltas, Señor, nos hace creer que hemos obedecido a tu ley, que hemos obedecido tus normas. Pero Dios, no podemos burlarte. Te suplico, Señor, por cada persona que está aquí, que pueda deshacerse, Señor, de toda influencia, tanto de personas, de objetos, de visiones, de cosas que ve, que escucha, que palpa. Señor, que pueda deshacerse de todo esto. Ayúdales, Padre, a que haya una realidad, una convicción de una verdadera relación contigo. Y aquellos, Dios, que están aquí y que no te conocen, Señor, y toca su corazón, Señor. Puede ser un corazón duro, rebelde. Puede ser un corazón, Señor, que no le importa, quizá. Ten misericordia, Padre. Y dales también la oportunidad que nos diste a nosotros de ser hechos hijos tuyos. Queremos obedecerte, Dios. En Cristo te lo pido. Amén.